El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa, bienvenidos a este espacio de opinión de Mega Noticias, empezando la semana, empezando también con las opiniones y los puntos de vista, los análisis que hacemos en el tema sobre la mesa. En esta ocasión saludo con mucho gusto a Ulises Amarroni, nuestro especialista en cuestiones de seguridad aquí en Mega Noticias, a quien le doy la bienvenida para hablar de lo ocurrido este fin de semana. Estimado Ulises, bienvenido al tema sobre la mesa. Muchas gracias, Raúl. Oye, a ver, mientras el sábado pasado se celebraba en el Zócalo de la Ciudad de México un gran evento de Morena y desde luego simpatizantes, en Michoacán, en esta población que se llama Coahuayana, explota un autobomba, un cochebomba. A ver, si no es el primero, porque ha habido otros aquí en México, sí de alguna forma nos habla de una escalada de violencia, nos habla de un reto al Estado mexicano cuando se ha implementado el llamado Plan Michoacán, luego del asesinato del limonero y también de Carlos Manzo en esta zona de Michoacán. Tenemos, o sea, tiene muchas aristas de análisis. Primero, el gobierno mexicano, la fiscalía lo considera como un acto terrorista, porque pues el tema de provocar terror, sí, pero luego lo reclasifican y el gobierno mexicano, la fiscalía dice, no, es delincuencia organizada, así como para normalizar el tema. Entonces, hay muchas aristas esta situación que de alguna forma pues nos dice muchas cosas. ¿Con qué arista quieres empezar, estimado Ulises? A ver, empecemos por los hechos, Raúl. A ver. Lo ocurrido el sábado por la mañana allá en Coahuayana, en Michoacán, en la zona costera. Ocurre precisamente en Michoacán, donde tú bien lo dijiste, llevan el Plan Michoacán, este plan estratégico, un plan en el que incluye a miles de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, un plan con el que, a ver, lo dijeron las autoridades, blindaron el estado de Michoacán precisamente para que no ocurrieran más hechos como el asesinato de Carlos Manzo. Y pasa un mes después, pasan unos días después y ocurre este ataque con un coche bomba. Sí, efectivamente, el vehículo no fue armado allá en Michoacán, fue armado con explosivos en Colima, en la zona limítrofe, en el municipio de Tecomán, es lo que tienen hasta este momento. Lo llevaron tranquilamente ese vehículo, desde las 8 de la mañana salió de Tecomán, llegó tranquilamente a Coahuayana, se estacionó y explota. Ocurre en medio de los operativos, en medio de la presunción de que hay militares resguardando al Estado, de que debería haber operativos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional en esta zona limítrofe, porque ya lo decíamos previo a entrar al aire, es una zona muy conflictiva, una zona en la que las autoridades saben que opera el cártel Jalisco Nueva Generación, una zona en la que se disputa la plaza con el cártel de Sinaloa, se disputa la plaza entre las mismas sesiones del cártel Jalisco, una zona en la que hay trasiego de marihuana principalmente, una zona que las autoridades municipales, estatales y federales saben que es totalmente conflictiva, un foco rojo del estado de Michoacán. Y justo en ese foco rojo que se supone que debería estar totalmente resguardado por el Ejército, por la Marina, por la Guardia Nacional, ocurre este atentado. Y casualmente, cuando en estas cosas no existen casualidades, casualmente cuando en el Zócalo de la Ciudad de México está el gobernador de Michoacán, está la gobernadora de Colima, está la presidenta festejando 7 años de esta cuarta transformación. Creo que, pues, si camina como pato y hace como pato, Raúl, pues es un pato.
A ver, vámonos por partes de alguna forma. Nos has dado esto. Lamentablemente, en todos estos hechos, lo más lamentable son las víctimas. 6 personas muertas hasta el momento, una docena de personas lesionados. Estalla este vehículo frente a una estación de policía comunitaria, entiendo, según lo que se ha informado, y es donde estalla este vehículo. A ver, no es la primera vez que hay una autobomba, pero sí nos habla, Ulises, de pues un acto preparado, cargar, armar el vehículo, los explosivos, o sea, de alguna forma es algo muy planeado. Decían algunos testimonios allá de esta población, personas que pensaban en un principio que era, fíjate qué irónico, pensaban que era un dronazo. Es decir, que era una explosión provocada por algún dron que había soltado algún explosivo. Imagínate, o sea, el nivel de incertidumbre, pues sí, de incertidumbre que genera entre la población. Pero dice, no, yo pensé que era un dronazo, pero no, era una explosión mucho de mayor fuerza. Entonces, a ver, esto se puede entender a quién va dirigido y qué pretendía. ¿Por qué el gobierno, la fiscalía, primero lo nombra como un acto de terror, de terrorismo, provocar terror, y luego lo cambia lo reclasifica como un acto de delincuencia organizada? A ver, explícanos cuál es la diferencia entre una cosa y otra. A ver, aquí el acto de terror se justifica totalmente porque eso fue lo que provocó. Claro. Fue un ataque en una vía pública, fue un ataque, aunque iba dirigido a las guardias comunitarias, que son policías, y lo pongo entre comillas, porque pues son ciudadanos con armas que bien están avalados por el gobierno estatal, pero finalmente son ciudadanos. No era nada más la intención perjudicarlos a ellos, era la intención afectar a la sociedad civil. Y ciertamente, si de las víctimas mortales no hay ciudadanos, sí de las víctimas lesionadas. De las víctimas lesionadas, claro que hay lesionados. De las afectaciones, de los daños, no solamente fue afectado el cuartel, fue afectada la presidencia, fue afectada una tienda de conveniencia, todos los negocios alrededor fueron afectados. Entonces, sí, se puede clasificar como un atentado terrorista, invariablemente, pero cuando fue cometido por la delincuencia organizada, en Colombia, desde hace más de 30, 40 años, conocen este tipo de atentados como narcoterroristas, porque son creados por el crimen organizado, por el narcotráfico, y afectan a la sociedad civil. Entonces son narcoterroristas. En México se han negado las autoridades mexicanas a renombrar o a utilizar el término de narcoterrorismo, aunque en este momento, Raúl, aplicaría totalmente, porque fue un acto que ya lo adjudicaron al cártel Jalisco Nueva Generación, lo adjudicó la misma autoridad, la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República. Ellos lo adjudicaron a este cártel y lo clasificaron primeramente en el primer comunicado que emite Ernestina Godoy, Fiscal General de la República, pues menciona como un acto terrorista. Entonces sí aplicaría el término narcoterrorismo en este caso. Y obviamente pues después lo reclasifican. Seguramente a alguien en el gobierno federal le molestó la clasificación de terrorismo y decidieron cambiarlo y dejarlo como un atentado del crimen organizado, de la delincuencia organizada, lo cual también es cierto, aunque ya si nos ponemos muy exquisitos, pues sería impreciso y el término correcto sería narcoterrorismo. Bien, ahora, y tiene implicaciones y entiendo que es precisamente esa reclasificación. Cuando es, bueno, primero, el señalarlo como un acto terrorista, inmediatamente el simple hecho de mencionarlo como un acto terrorista habla de que se está agudizando el tema de la violencia cuando está en operación este plan por la paz de Michoacán. Entonces, de alguna forma hay como, dices, bueno, entonces no está funcionando o es una reacción
del crimen a estas acciones del gobierno y de alguna forma se pudiera, digamos, pensar que esto pudiera estar ocurriendo. Pero la implicación política, Ulises, que creo que para este gobierno la implicación política tiene mucho más significado. El que hayan reclasificado este hecho de un acto terrorista a un acto de la delincuencia organizada es como normalizarlo, es como, pues es más de lo mismo. O sea, no hay este elemento que estamos observando y que la gente de Michoacán y todo el país estamos atentos a que esta es un recrudecimiento de la violencia con este tipo de actos. Y entonces me parece que reclasificarlo lo normaliza, o sea, es del crimen, un acto más del crimen organizado. Y ahí me parece que es donde, más allá de la clasificación, me parece que lo que el gobierno intenta es eso, normalizarlo y quitarle ese impacto que generó en un día tan especial, el sábado de fiesta, sí, para Morena, quitarles de alguna forma la primera plana, por llamarle de alguna forma, sí, a esta nota, triste nota de violencia en nuestro país. Primero. Y segundo, me parece que también el tema de terrorismo, el gobierno mexicano ha sido muy cuidadoso, porque el tema de terrorismo implica una serie de acciones, incluso de colaboraciones del exterior. Y eso México no lo acepta. O sea, esa narrativa de vamos a defender la soberanía viene en este mismo sentido. Entonces me parece, como tú bien lo señalas, que desde Palacio Nacional alguien le dijo a Ernestina Godoy, recién fiscal, recién nombrada: oye, Ernestina, no, terrorismo no, vámonos con delincuencia organizada, ¿sí? Ya será mañana que seguramente Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad darán más detalles de lo que tienen, pero me parece que en principio lo que está haciendo el gobierno es cuidar la narrativa otra vez, ¿sí? Más que irse, analizar, ver, combatir, lo que quieren es controlar la narrativa diciendo exactamente es que no es un acto terrorista, es uno más del crimen organizado. No sé cómo lo ves. Fíjate que sí, y creo que el mensaje es obviamente para el gobierno de Estados Unidos. Cuando Ernestina Godoy menciona que se abrió una carpeta de investigación por el delito de terrorismo, a ver, a mí me sorprendió, dije, lo reconocieron, pero creo que a quien más le sorprendió es al gobierno de Estados Unidos. Ellos luego han de haber volteado a ver a México y a ver qué fue lo que pasó. Si no lo tenían en el radar, precisamente esa palabra puso en el radar del gobierno de Estados Unidos lo sucedido en México. Y precisamente, a ver, sencillamente, ¿para qué nos hacemos inocentes? Seguramente a la presidenta de la República no le gustó que estuviera la palabra terrorismo, claro, precisamente porque iba a llamar la atención, o le hablaron por teléfono, o algo pasó, y dijo, no, quita esa palabra de ahí. Y un acto de delincuencia organizada definitivamente minimiza las cosas, minimiza los hechos, banaliza lo sucedido cuando es algo verdaderamente grave. Estamos viendo una escalada de violencia. Si fue sumamente grave el asesinato de Carlos Manzo, lo ocurrido el sábado, de verdad parecía que desde el principio lo estaban minimizando, Raúl. Yo estoy en Colima y las ambulancias se hicieron visibles, las que fueron de Colima hacia apoyar a Michoacán, hasta que empezaron a publicarse en redes sociales. Nadie había dicho nada y pues no les quedó más que decir, bueno, la gobernadora las mandó. No les quedó decir más que la Marina tuvo que intervenir, tuvo que pasar esto, pero buscaron minimizarlo, tratar de acotarlo un poco mientras sucedían las cosas. Sí. Y fue imposible, obviamente, contenerlo precisamente por la magnitud de lo sucedido. Y ya cuando ocurre el primer comunicado de la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy, ya se les salió de las manos. Entonces tuvieron que rectificar y seguramente mañana la justificación la va a dar Omar García Harfuch. Va a decir, no, fue un acto
de la delincuencia organizada, porque sí, claro, se justifica y queda totalmente evidente. Van a negar que fue un acto terrorista porque pues iba dirigido, para ellos iba dirigido a la policía comunitaria, aunque hayan resultado afectados todos los negocios de la zona, más de, no han dicho ni siquiera cuántos vehículos resultaron con daños, tampoco. O sea, han tratado de contener la información lo más posible. Claro. Eso me parece. Ahora, si esto de alguna forma, bueno, pues se les aparece en medio también del discurso de que van las cosas mejor, de que está funcionando la estrategia, de que el plan Michoacán vendría a traer paz y tranquilidad a Michoacán. Ahora, lamentablemente no es el primer caso. Tú documentabas ya otros casos donde hemos tenido autobombas en este país. Claro, a ver, en Tamaulipas van 2 hechos, en Guanajuato van 2 hechos ocurridos, todos los últimos 3 años, 3, 4 años realmente. En Michoacán no es la primera vez que ocurren atentados terroristas, lo pongo entre comillas, porque no va a ser que no quieran clasificarlos. La vez que atacaron con granadas el evento del 16 de septiembre, del 15 de septiembre, en pleno centro de la ciudad, con toda la gente, con la ciudadanía, fue un atentado terrorista. Y así lo mencionó en la entonces Fiscalía General de la República. Después no sé si se reclasificó o no, pero también en un principio fue clasificado de esa manera. Vemos el ataque ocurrido en Guanajuato, cuando estaban los elementos de la Guardia Nacional revisando un vehículo, explota. A ver, son atentados terroristas. Sí, iba dirigido para la Guardia Nacional, pero afectó también a la sociedad civil, afecta a la ciudadanía. Eso no lo puede negar ninguna autoridad. Tenemos prácticamente, hacían recuento en diferentes medios de comunicación, Raúl, un atentado por año los últimos 10 años. Pero durante los últimos 2 años han ocurrido 5 ataques con estas mismas características, sí, utilizando coches con explosivos. Que son actos... A ver, hay quien define, Ulises, y ayúdame y a nuestra audiencia a entender, hay quien dice que no se puede clasificar como un acto terrorista porque los terroristas normalmente buscan o tienen tras de sí una causa, ¿sí? Una ideología, una religión, defender alguna postura. Y aparentemente estos actos no son eso, sino son actos del crimen organizado que, bueno, sí, provocan terror, sin duda, pero no hay un fin político, no hay, digamos, una demanda en algún sentido. Ha sido una justificación que ha tenido el gobierno mexicano precisamente para evitar nombrar como terrorismo lo sucedido en nuestro país. Y lo hemos visto desde la administración de Enrique Peña Nieto, que ya habían querido la administración estadounidense, el gobierno estadounidense, nombrar a la delincuencia organizada como terroristas. Ya lo han querido antes y precisamente el gobierno mexicano ha alegado eso. Pero, a ver, si revisamos el diccionario, el diccionario de la lengua española, pues un acto terrorista es un acto que provoca miedo y menciona como un adjetivo que utilizan gobiernos precisamente para clasificar o determinar la ideología en este tipo de agresiones. Sin embargo, el acto de terrorismo provoca terror en la ciudadanía, provoca pánico, sí, afecta a la ciudadanía directamente y es lo que hemos visto. Sí, lo sucedido el sábado no podría llamarse de otra manera, pero sí es un acto de la delincuencia organizada. Y habrá un término que yo insisto que van a empezar a utilizar o van a tener que empezar a utilizar, que es el de narcoterrorismo. Pues sí, pues vamos a ver, por lo pronto se ve esto como pues un reto al Estado mexicano, sin duda, un tema que habla de esta escalada, por lo menos en esta zona de la violencia y desde luego esta zona entre Colima, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, que de alguna forma sigue habiendo este tipo de hechos de gran impacto. En fin, ya estaremos pendientes mañana a ver qué dice Omar García Harfuch, qué dice el Gabinete de Seguridad, pero me parece que la tendencia está clara, es normalizar de alguna forma esto como un acto criminal, como uno más del crimen organizado. Ulises, muchas gracias, seguimos en contacto.
Claro que sí, Raúl. Buena tarde. Ulises Amarruni, nuestro experto en seguridad aquí en Mega Noticias. Lo invito, mientras tanto, a seguirse informando correctamente a través de Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.